Llegamos a una de las diapositivas más lindas y favoritas en mi opinión. Acá vemos el cross-talking, que mantiene, o sea, el intercambio de comunicación que mantiene la variable de la glucemia, la cual va a estar bien defendida. Piensen que en un sujeto de 70 kilos aproximadamente tenemos 4 gramos a 10 gramos de glucosa circulante. ¿Cómo hacemos para que esta glucosa pueda llegar a todas las células de nuestro organismo, sobre todo a los órganos vitales, ¿sí? Entonces, los cambios en la glucemia por comidas o ejercicios provocan respuestas autorregulatorias y compensatorias, hormonales y neurológicas. La provisión de energía y la homeostasis de la glucosa requiere de un control integrado del organismo, cuyos componentes van a comunicarse entre sí, de manera endocrina y de manera parácrina y también autócrina. Después de una hora, se mantiene 4 gramos de glucosa gracias a la producción endógena de glucosa, o sea, glucógeno hepático, renal y muscular. Y la glucemia se mantiene después de 2 horas de ejercicio. Solo y solo después de un ejercicio prolongado o extenuante, baja la glucosa en sangre y puede producirse una hipoglucemia. Nos vamos a meter un poquitito nomás, porque también lo van a ver ustedes en el TP, en lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por una hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y proteínas y que resulta de defectos en la secreción y o acción de la insulina. Esta es la definición de ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y ahora vamos a entrar un poquito en la clasificación de esta enfermedad. La diabetes podemos clasificarla según la etiología en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos que son menos frecuentes, como la diabetes autoinmune latente en adultos, que también tiene una causa autoinmune, la diabetes MODY, que es una causa genética, y otras tantas, por ejemplo, como inducida por fármacos. A modo informativo, la diabetes tipo 1, para que sepan, representa el 10% de las diabetes mellitus. Generalmente se diagnostica de edades más tempranas. Hay una destrucción de las células beta. Un factor ambiental desencadenaría la autoinmunidad en individuos predispuestos. Por eso tiene que haber un ambiente que favorezca esto y también un componente genético que provocaría la destrucción de las células beta. Los síntomas clásicos son la polifagia, la polidipsia, la poliuria y el adelgazamiento. Tienen tendencia a la cetoacidosis y siempre requieren el tratamiento con insulina para poder vivir. Tienen predisposición a sufrir otras enfermedades autoinmunes. La diabetes tipo 2 es el 90% de las diabetes que diagnosticamos. Aún así, el 50% de los individuos que la padecen no saben que la presentan. Presenta una predisposición genética y dentro de la patogenia sabemos que hay una insulinoresistencia en los órganos blancos. El páncreas va a secretar mayor cantidad de insulina, constatándose una hiperinsulinemia. Puede haber un agotamiento del páncreas con déficit de insulina relativo o absoluto. La mayoría de estos pacientes son obesos o presentan una distribución central de la grasa, lo que contribuye a la insulinoresistencia. Es tardíamente diagnosticada por la lenta aparición de los síntomas y la mayoría presenta complicaciones ya con el diagnóstico. Desde ya constituye un grave problema en materia de salud pública por su elevada morbimortalidad y por los altos costos que implican el tratamiento de sus complicaciones. A continuación, vamos a ver la historia de la diabetes tipo 2 con un precedente importante que es la obesidad. Esta diapositiva muestra la historia natural de la diabetes tipo 2, donde tenemos los años de diabetes en las abscisas, con la glucemia, y fíjense en la obesidad, en menos 10 años, cómo la glucemia se mantiene y luego empieza a aumentar, donde se ve que la glucemia en ayuno empieza a estar más elevada y luego ya cuando tenemos un diagnóstico de diabetes también se ve afectada la glucemia postprandial. Fíjense en el gráfico de abajo, donde tenemos en años de diabetes la función relativa en porcentaje de lo que es la insulinemia normal con la falla de la célula beta y la insulinoresistencia. En el momento de la obesidad, o sea, antes de los 10 años del desarrollo de la diabetes, ya empezamos a tener un aumento de la insulinoresistencia y luego genera un plató cuando ya hay diabetes
y la insulinemia va a ir decayendo y luego de los 10 años se puede ver, de diabetes, se puede ver cómo va fallando la célula beta. Hace un ratito mencionamos cuáles son los síntomas que puede tener un paciente y signos. Los signos son polidipsia, que es aumento del estímulo de la sed, la poliuria, que es el aumento de la diuresis, y la polifagia, que es el aumento del apetito en los pacientes. A su vez, van a encontrarse en el laboratorio con hiperglucemia y con glucosuria, que es el aumento de la glucosa en la orina. Las pruebas diagnósticas con las que contamos son la glucemia, la glucosuria, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el dosaje de la hemoglobina glicosilada, el dosaje de la fructosamina, la propia insulinemia y el dosaje de péptido C. En la TTOG, en realidad es test de tolerancia oral a la glucosa, medimos la glucemia 2 horas posteriores a dar una carga oral de 75 gramos de glucosa diluidos en 300 mililitros de agua y se toman en un periodo no mayor a 5 minutos. Medimos la glucemia basal y a las 2 horas post sobrecarga de glucosa y como condiciones hay que evitar restricciones en el patrón alimentario los 3 días previos, evitar cambios en la actividad física y un ayuno de 8 horas. ¿En quién indicamos el test de tolerancia? En aquellas personas que presenten glucemias en ayuno con valores entre 110 y 125, es decir, la glucemia alterada en ayunas, aquellos que presentan glucemias en el rango normal junto a clínica de diabetes más antecedentes de familiares y en el embarazo, a partir de la semana 24. ¿Y qué nos puede arrojar el test de tolerancia oral a la glucosa? Normal sería que un paciente entre 60 y 99 miligramos por decilitro o que a las 2 horas nos dé menos de 140. Si ya en glucemia tiene entre 100 y 125, hablamos de glucemia alterada en ayunas. Si a las 2 horas tiene entre 140 y 199, decimos que ese paciente tiene una tolerancia alterada a la glucosa. Como prediabetes, ¿sí? Tanto la glucemia alterada en ayunas como la tolerancia alterada a la glucosa. ¿Y qué pasa si en ayunas tiene más de 126 o más de 200 a las 2 horas? Es diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada se usa en el seguimiento de los pacientes con diabetes, ya que los glóbulos rojos contienen la proteína hemoglobina y la glucemia produce glicosilación de esta hemoglobina. A mayor glucemia va a haber mayor glicosilación. Entonces, la hemoglobina mide la cantidad de glucosa que se adhiere a los glóbulos rojos y los glóbulos rojos tienen una vida media de 3 meses. Es decir, a mayor cantidad de hemoglobina glicosilada, ese paciente tuvo una peor evolución en los últimos 3 meses. La glucemia nos arroja un resultado de qué pasó la noche anterior, como ese paciente habrá ingerido alimentos, entonces a la mañana siguiente se levantará con una glucosa más o menos elevada. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada nos arroja el seguimiento de los últimos 3 meses de ese paciente. Esto es una diapo donde vemos cuáles son las complicaciones a nivel macro y microvascular de estos pacientes. Puede producir accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular periférica y el famoso pie diabético. Y a nivel microvascular van a cursar con retinopatías, nefropatías, neuropatías y pie diabético, lo cual lo genera las complicaciones que pueden ser realmente graves y también el problema, y una vez más, y soy redundante, en lo que tiene que ver con la salud pública. Bien, le tocó el turno ahora a la fisiología del tejido adiposo. Si ustedes observan, van a ver que la foto que puse para introducirnos en este tema son varios adipocitos, es un cúmulo de adipocitos con algunos macrófagos hiperadipocitos y de ahí salen flechas con distintas hormonas y distintas interleuquinas y proteínas. ¿Por qué es esto? Porque tradicionalmente al tejido adiposo siempre fue visto como un sitio de meramente almacenamiento de energía en forma de triglicéridos durante la alimentación y liberador de ácidos grasos durante el ayuno, para proporcionar combustible a otros tejidos, es decir, una función de reserva. Hoy es evidente que tiene funciones fisiológicas importantes, secretando numerosas proteínas, las cuales participan en la regulación autócrina y parácrina dentro del propio tejido y además tiene efectos en la función de órganos a distancia, tales como el músculo, como el páncreas, como el hígado y el cerebro. Es decir, que tiene una función endocrina importante. En esta diapositiva podemos observar al adipocito
con la producción de las distintas proteínas que varían según la región, entre ellas la mayoría que vamos a ver a continuación, pero algo muy importante que quiero transmitirles es la función de buffer del flujo de grasas dietarias que circulan y que entonces el adipocito evitaría que otros tejidos se expongan a estas grasas. ¿Se entiende? El tejido adiposo tiene una función secretoria, como dijimos, de muchas hormonas que ahora vamos a ver, de citoquinas, de enzimas, de hormonas, que actúan de manera endócrina y parácrina, como adipoquinas, para que esta función buffer también pueda llevarse a cabo. Por último, en la obesidad y en la insulinoresistencia, dos patologías, se afectaría la producción de estas proteínas y la variación regional se vincula a la fisiopatología de los trastornos metabólicos. Es decir, que varias regiones donde se producen las proteínas que libera el adipocito están estudiadas para ser causantes de diversos factores que alteran la homeostasis tanto en la obesidad como en la insulinoresistencia. Vamos a empezar hablando por una hormona muy importante que secreta el adipocito, que es la leptina. Es una hormona de 146 aminoácidos, donde se secreta desde el tejido adiposo, por lo tanto su cantidad es proporcional a la grasa corporal de aquel o aquella individuo. Se puede encontrar también en otros lugares como placenta, músculo esquelético y también en el fundus gástrico. Y tiene una secreción que es pulsátil y circadiana máxima por la noche. Tiene un receptor que pertenece a la familia de receptores de citoquinas y que se puede encontrar también en distintos otros lugares, por ejemplo, riñones, pulmones, adipocitos, hígado, páncreas, endotelio y corazón, pero el lugar que más me importa que lo recuerden es el hipotálamo, que es donde va a generar su mejor función para regular lo que es la saciedad. Bien, entonces, ¿cuál sería la función que tiene la leptina? ¿Sí? Por un lado, decimos que es un marcador de reserva energética, va a generar una señal a nivel hipotalámico para el estatus energético, modulando de este modo el apetito, va a estimular a los péptidos anorexígenos, como la hormona melanocitoestimulante, la hormona liberadora de corticotrofina, el GLP-1, la hormona liberadora de tirotrofina, los transcriptos de cocaína y anfetaminas, y va a inhibir sobre todo el neuropéptido I y a la proteína agouti, que es una proteína que está relacionada con el apetito y el gasto energético, es un poderoso regulador de la ingesta alimentaria y es una proteína que en la obesidad, en las personas con obesidad, estaría alta sus niveles en el hipotálamo. Es decir, la leptina participa en procesos tales como la regulación del peso corporal, la alimentación y el gasto energético por este juego a nivel hipotalámico, a nivel central, y ahora vamos a ver con qué otras hormonas. Pero a su vez, la leptina va a tener otras funciones, ¿sí? En lo que es la reproducción y en el crecimiento. Es un marcador, al ser un marcador de la cuantía de las reservas energéticas, ¿sí? Señala si son suficientes para mantener la estructura corporal o para inducir el crecimiento. Por ejemplo, para que la aparición de la menarca sea posible, tenemos que tener valores superiores a 12 nanogramos por mililitro en las niñas, ¿sí? Es decir, la leptina actuaría como un sensor que informa al hipotálamo si el organismo alcanzó un estado metabólico suficiente que le permita adquirir su capacidad reproductora. Aparte de tener un rol importante en la reproducción y el crecimiento, también tiene un rol en la función inmunológica, ya que aumenta la actividad fagocítica, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias y la activación de células T. Por otro lado, tiene un rol importante en lo que es la proliferación de células hematopoyéticas para también colaborar a la inmunomodulación y estimula también la proliferación de células endoteliales. Por último, y quiero recalcar, es que la leptina inhibe la secreción de insulina y a su vez estimula la lipólisis en el adipocito, estimulando también en el músculo la utilización de la glucosa.
Es decir, que como ven, tiene amplias funciones, principalmente es un marcador de reserva energética, pero tiene implicancias a nivel inmunológica, metabólica y de crecimiento y desarrollo.